qué alegría, querida iglesia, una vez más poder tener el privilegio de tener este tiempo tan hermoso. Acabamos de alabar al Señor, le hemos adorado. Qué bendición, qué lindo es poder darles alabanza al Señor. Yo me gozo con cada alabanza, con cada tiempo de adoración que tenemos a nuestro Dios. Realmente nuestro corazón se prepara para este tiempo, para recibir la palabra de Dios. Y quiero compartirles el pensamiento que está en todo este tiempo en mi corazón, en mi mente, y creo yo que el de nuestro Padre Celestial también. Y es que este año 2020, que ha traído tantos matices, ¿verdad? Con todo esto de la pandemia y otras cosas que han conllevado la misma pandemia. Y podríamos nosotros, como hijos de Dios, decir qué terrible este año 2020, nunca lo voy a olvidar, qué desastre. Sin embargo, quiero decirles que la palabra de Dios, o sea, lo que está en el corazón de Dios no ha cambiado. Dios sigue teniendo el control. Su palabra sigue siendo fiel. Las promesas y los mandamientos que están en su palabra no han cambiado para nada. No es que Dios, a causa de esta pandemia, haya dicho, uy, se me pasó este versículo, les dije que los iba a bendecir o les di tal mandamiento, pero no consideré la pandemia. No, de ninguna manera. Nuestro Dios todo lo hace perfecto y su palabra es perfecta, no tiene error. Y por lo tanto, en medio de todo este tiempo, y ya se nos acaba prontito el año 2020, podríamos decir que Dios es fiel, podríamos decir que Dios es bueno, podríamos decir que su fidelidad permanece para siempre. Y como hijos de Dios tenemos que corresponder realmente haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y la pregunta que surge en este tiempo es, ¿cómo quiere Dios que tú termines el año 2020? ¿Cómo te ve Dios a ti, a tu familia? ¿Cómo te ve en tu casa como esposo, esposa, como hijo, como padre, como trabajador? ¿Cómo crees que Dios te ve? ¿Cómo Dios te ve terminando este año 2020? ¿Cuál es el propósito que es todavía, porque no ha terminado el año, para ti? ¿Y qué es lo que quiere que Dios, qué es lo que quiere Dios que tú hagas? ¿Y qué es lo que quiere Dios que tú obedezcas? Entonces, una de las cosas que Dios puso en mi corazón es que realmente, querida iglesia, queridos amigos, tenemos que fundamentar más nuestra vida sobre principios. No podemos de ninguna manera, mire, cualquiera sea nuestra circunstancia, podemos estar con dolor, podemos haber perdido un ser querido, podemos estar sin dinero, podemos habernos quedado sin trabajo, podemos estar en nuestra casa pasando un momento difícil, pero tú tienes que levantarte como hombre y mujer de fe. Tú tienes que pararte sobre los cimientos de la palabra de Dios. No cometas el error de pararte sobre arena. Tienes que pararte sobre los fundamentos de Dios. Lo que nunca va a cambiar es su palabra. Si tú en un momento difícil tambaleas, ponte a pensar. No vas a caer siempre y cuando tu vida está parada sobre los principios de la palabra. Pero si tú fundamentas tu vida, tu matrimonio, tu economía, tu trabajo sobre emociones y sentimientos, como dicen los chicos en este tiempo, ya fuiste. Pero nada que fuiste, porque tú eres un hijo, una hija de Dios, declaramos así, obediente a la palabra de Dios. Y uno de los principios que hemos estado tratando también la semana anterior es acerca del dar. Entonces vamos a orar ahí donde estás para que esta palabra pueda ser recibida en tu corazón, porque esa es la actitud que tú debes tener frente a la palabra de Dios, y que tú, más que decir, oh, qué bonito, sí, qué interesante, o tal vez decir, eso ya lo sabía, más que eso, que tú puedas tomar la decisión de cambiar. Porque si una palabra que tú recibes no produce un cambio, pues como dicen las maestras del colegio, entró por este oído y salió por el otro.
Pero si tú recibes esta palabra con gozo, la atesoras en tu corazón y hoy mismo decides por un cambio, entonces tu vida habrá cambiado y esta palabra habrá cumplido el propósito por el cual fue enviada. Así es que ahí donde estás, dile: Padre Celestial, hoy dispongo mi corazón para escuchar tu palabra. Sabemos que es tu sabio consejo, sabemos que lo haces porque nos amas y hoy queremos tener esa actitud de niño, esa actitud de tener un corazón que te cree y que te obedece por encima de todas las circunstancias. Amado Dios, háblanos. Espíritu Santo de Dios, una vez más, eres bienvenido a este tiempo. Háblanos, por favor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Vive para dar es el título de esta prédica. Vive para dar. Creo que estoy convencida que en el corazón de Dios es que tú y yo vivamos para dar. Y este año 2020 tú dirás: pero ¿cómo? Otro año, cuando me vaya mejor, cuando se acabe la botella de aceite, como decía aquel comercial, entonces daré. Pero fíjate que Dios dice: no, este 2020 vive para dar. El próximo año vive para dar. Toda tu vida, como un estilo de vida, aprende a vivir para dar. Y eso es lo que Dios tiene en su corazón para ti y para mí en este hermoso tiempo. El libro de Hechos, capítulo 20, versículo 35, dice: recuerden lo que nos dijo el Señor Jesús. Dios bendice más al que da que al que recibe. Quiero leer esa última parte una vez más con ustedes. Si lo puedes leer junto conmigo, a ver, todos al unísono. Dios bendice más al que da que al que recibe. Entonces, si tú puedes analizar este verso, ¿quién es el hombre y la mujer más bendecido de la tierra? ¿El que recibe o al que da? Uno dice: es que cuando a mí me dan, yo me siento bendecido. En cambio, cuando doy, siento que me quedo con menos. Ese es el concepto del mundo. Ese es el concepto del reino de las tinieblas. Para los hijos de luz, Dios nos bendice más cuando damos. Cuando tenemos poco, es el tiempo de dar más. Porque si te falta, es porque no has sembrado, por lo tanto no estás cosechando. Ahora, de pronto esto se puede pensar que solo se aplica para la economía, pero esto es más que eso. Y déjeme decirle que en este tiempo escuchamos por las noticias todo lo que está viviendo nuestra nación y también el mundo entero. Hay mucha violencia, hay mucho engaño, sobre todo eso, mucho engaño, y muchos hijos de Dios están siendo confundidos y también hay mucho egoísmo. Y esta generación es la generación del yo, donde cada uno piensa en sí mismo, en sus problemas, en su economía, en su trabajo, y todo está centrado en el yo. Nada más les voy a hacer un ejemplo, una pregunta. ¿Qué pasaría si anunciamos que este miércoles aquí en la iglesia, ¿no?, vamos a repartir vales para canjearlos en los supermercados, vale de 200 soles? Y todos los que deseen venir, pueden venir y se les va a entregar su vale de 200 soles. ¿Usted cree cuánta gente vendría? Seguro que usted estaría así como cuando va a recibir el bono, desde las 6 de la mañana haciendo cola, ¿verdad? Y la segunda pregunta es: ¿y qué pasaría si se anuncia que este miércoles está abierta las puertas de la iglesia para toda persona que quiera sembrar 200 soles para poderlo sembrar en una persona necesitada? Observe la diferencia. ¿Cuánta gente habría para recibir su vale donde van a recibir? ¿Y cuánta gente vendría para dar? Y es fácil darnos cuenta cuál sería la diferencia. Pero no pensemos un poquito en la iglesia, vayámonos a nuestra casita. De pronto el jefe de la casa, la mamá de la casa dice: a ver, alcen la mano, ¿cuántos hoy día quieren comer? A ver, yo no sé cuál es su plato favorito. Una entrada de ocopa o de ceviche, un plato de fondo que puede ser un bistec a lo pobre, puede ser una
parrillada, puede ser un anticuchos. ¿Qué otra cosa les gusta a ustedes? ¿No? O de pescado, ¿verdad? Y de postre, 3 leches y mazamorra morada, la combinada, ¿verdad? Con arroz con leche con la mazamorra morada. Y entonces, ¿cuántos quisieran ese almuerzo? Levanten la mano. Y yo estoy segura que toda la casa levanta la mano. Los niños, los grandes, los adultos, todos se anotan y dicen yo. Y luego el padre o la madre de familia lanza la siguiente pregunta. Y levanten la mano, ¿cuántas de ustedes quieren preparar todo lo que hemos mencionado? Las caritas tristes. Y nos damos cuenta que en nuestro interior todavía hay esa naturaleza. Y no estoy para condenar aquí, sino para que nos examinemos realmente cuánto tenemos que cambiar. Esa palabra hoy es clave, cambio. Si tú todavía te emocionas cuando te van a dar, y es normal, cuando tú decides cambiar, que te vas a alegrar más que para recibir, para dar. Y eso es lo que nos dice el Señor en su palabra. Dios bendice más al que da que al que recibe. Propongámonos algo este año 2020. Que terminemos este año aprendiendo este principio bíblico que es el de dar, que va a traer como consecuencia mucha bendición a nuestras vidas. Y para esto vamos a tener que entender 3 puntos. 3 puntos que tenemos que aplicarlo en nuestras vidas y de esa manera se va a convertir el dar en un estilo de vida. Y de aquí en adelante tú te tomarás la decisión que vas a vivir no pensando en recibir, sino que vas a vivir cada día pensando en dar, trabajando para dar. Y que todo tu pensamiento sea para dar y para dar. Y el recibir, que Dios se encargue, porque cuando damos, dice la palabra aquí, que Dios nos bendice. El primer punto es, tenemos que dejar el egoísmo. Dejar ese egoísmo que está ahí adentro, ¿verdad? Que es parte de nuestra naturaleza caída, más normal o más nos brota el egoísmo con las preguntas de diagnóstico que te hice hace un momento, ¿verdad? Y entonces más nos brota el egoísmo que el dar. Pero tenemos que tomar la decisión, porque fíjese que la palabra nos da el consejo, pero tú decides. Dios no decide, tú y yo decidimos. Entonces, 1 Corintios 10:24 dice que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Este pasaje nos está diciendo que tenemos que pensar en nuestro prójimo y dar por finalizada esta generación del yo, porque mucha gente dice primero yo, en segundo lugar yo, y en tercer lugar o finalmente yo también. Entonces ese egoísmo es parte, como dije hace un momento, de la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Eso pertenece a la vieja naturaleza, al viejo hombre. ¿Y qué dice la Biblia? Despojaos de esa vieja naturaleza. Quiere decir que tú y yo tenemos que despojarnos ¿de qué? Del egoísmo. Y es una decisión que tú digas, yo a partir de hoy tomo la decisión de dejar de ser egoísta. Miren, casi siempre pensamos, ¿qué provecho existe para mí al trabajar? Entonces, cuando tú piensas en el trabajo, ¿en quién piensas? ¿O para qué piensas trabajar? ¿Para dar o para ti? Cuando vas a estudiar, tú dices, ¿qué provecho voy a sacar yo al estudiar? Tú no dices, voy a estudiar para bendecir a mi comunidad. O de repente sí lo dices, pero la mayoría no lo hace. ¿Qué provecho existe para mí al asistir a la iglesia? Por eso es que mucha gente dice, no, es que ¿para qué voy a ir si nada gano? Y menosprecian realmente las perlas que nuestro Dios nos da semana a semana. Cuando emprendes tu negocio y tu empresa, ¿en quién piensas? ¿En función de quién piensas? ¿En dar
Tú dices, yo quiero que Dios me prospere en este negocio, en esta empresa, porque quiero dar, quiero sembrar en el reino de los cielos. O tú dices, para comprarme mi casa, mi carro y mi bicicleta, y entonces para mis hijos, para mí, para mi esposa, para mi hijo, para mi papá, para mí, y todo está centrado en nuestro yo, ¿verdad? Cuando tú te piensas casar, ¿con qué objetivo lo haces? Tú dices, para ser feliz. Otra vez yo. Para yo ser feliz, para yo tener hijos, para yo, ¿verdad? Pero pocas veces decimos, yo me voy a casar para ser feliz a la otra persona, para dar lo que tengo para dar a la otra persona, para tener mis hijos y poder enseñarles los principios bíblicos y entonces mejorar la sociedad, mejorar nuestra nación. O de pronto cuando tú haces un favor a alguien, tú haces un favor esperando recibir algo a cambio o simplemente lo haces porque te sientes feliz al dar. En esas preguntas de diagnóstico tú tienes que darte cuenta ya. No puedes permitir terminar el 2020 con egoísmo en tu corazón. Hay mucha gente que vive para lo que ellos quieren, para lo que ellos necesitan, ¿no? Para los que sienten que será beneficioso para ellos, pero no piensan en dar, no piensan en los demás. Cuando una persona tiene problemas, de los 10 problemas que tú tienes, 9 de ellos son enfocados en ti mismo. Repito, de cada 10 problemas que tú tienes, 9 de ellos son enfocados en el yo. Entonces, preocuparte, desesperarte, angustiarte por tus problemas, saldría más a cuenta si tú te preocupas en dar en función a los demás. Porque entonces realmente tendrías, o al menos sentirías que tienes menos problemas. Y además, Dios te bendeciría porque Él ha prometido que Dios bendice más al que da que al que recibe. Entonces, este tipo de personas que son egoístas nunca están satisfechas, acumulan y acumulan para ellos, ¿no? Hay una historia de los cazadores de monos, no sé si usted lo sabe. Esta historia cuenta de que los cazadores de monos, obviamente para cazar a los monitos, colocan unos barriles y dentro de los barriles colocan los plátanos y todo tipo de frutas y frutos secos que ellos les encanta. Y hacen un pequeño orificio justo como para que entre la mano del monito, ¿no? Y adentro ponen, repito, todas las delicias que le gustan a los monos. Entonces, ¿qué hacen los monos? Meten su mano y cogen, yo imagino, ¿no? Un plátano, mejor 2 plátanos, mejor por aquí otra fruta y por ahí otro fruto seco. Y entonces empuñan su mano así de esta manera, con lo que a ellos les gusta, les encanta en su mano. Y por lo tanto, su mano ahora está más ancha. Y entonces se acercan los cazadores de los monos y ellos quieren correrse, fugarse, pero no quieren irse sin esa fruta. Entonces ellos simplemente se desesperan en sacar la mano, pero si ellos pensaran que mejor suelto la fruta, ¿no? Y salvo mi vida, pero ellos no sueltan la fruta, lo tienen ahí bien prendida en su mano y con la fruta en la mano tratan de sacar su mano. Y es ahí donde, en ese intento que al final nunca lo logran, es donde son cazados estos monitos. Y se parece un poquito a muchos de nosotros, que acaparamos, pensamos en nuestros intereses, en nuestros recursos, en nuestro tiempo, y por acaparar para nosotros, todo para nosotros, perdemos nuestra libertad, perdemos bendiciones, perdemos muchas cosas que Dios tiene para nosotros, porque Él ha dicho que Él bendice más al que da que al que recibe. Y por acaparar para nosotros y para nosotros. Querida iglesia, es tiempo que tú decidas, deja el egoísmo de una vez por todas. Tenemos que cambiar el enfoque. Tienes que cambiar tu enfoque. Ya no te enfoques en tu yo y yo. En vez de eso, decide en dar. ¿Por qué no decides en salir y ayudar a otras personas que están necesitadas?
Dios te ha dado una serie de semillas para sembrar. Y no estoy hablando solamente de dinero, porque no toda semilla es dinero. El dinero es parte de una semilla, pero hay infinidad de semillas. Dios creó muchas semillas que tú puedes dar a alguien que lo necesita, pero tienes que decidir dejar el egoísmo. Lo segundo que tenemos que entender es que Dios nos creó dadores. Dios ya nos creó dadores. Entonces, si Dios te ha creado como un ser humano dador, tú tienes que creer esta palabra. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Yo quiero que observes estos dos verbos, el amar con el dar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, Dios nunca nos manda a hacer algo que Él primero nos da el ejemplo. Nuestro Padre Celestial tanto nos amó que dio, dice, a su único Hijo para que muriera en una cruz. Y hoy por hoy, tú y yo podemos, a través de ese sacrificio de Jesús, podemos hacer ese intercambio de nuestras enfermedades por nuestra sanidad, de las maldiciones que traemos por las bendiciones, por nuestros pecados, por la limpieza limpieza y perdón de nuestros pecados y muchas otras cosas más. Pero gracias a nuestro Padre Celestial que amó y dio. Y date cuenta que el amor está ligado al dar. Entonces, Juan 3:35 también dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo que son mis discípulos. Entonces, Dios nos está diciendo que la señal que tú eres un hijo de Dios, la señal que tú eres un discípulo de Dios, ¿cuál es? El amor que tú proyectas, no el que dices tener. No. Aquí es más que palabras. Es el amor que proyectamos. Muchas veces en el matrimonio tenemos a mujeres que le dicen a los cónyuges, mi amor, ¿me amas? Y le dice, claro, ¿no recuerdas el día que nos casamos? Te dije que te amaba. Y pasa un tiempito y la mujer otra vez, ¿me amas? Y él le dice, claro que te amo. El día que cambie de opinión te lo diré. Y pasa otro tiempo y ahí otra vez, ¿me amas? ¿Verdad? Y claro, dice, ¿no ves que trabajo? Pero definitivamente esa mujer está preguntando una y otra vez porque teóricamente es amada, pero no siente ese amor, porque tal vez el esposo no proyecta el amor hacia esa esposa. Y así Dios nos habla en su palabra, que tú y yo somos llamados a proyectar a este mundo el amor de Dios que nos perdona, el amor de Dios que nos llena cada día, pero no es para estar felices y contentos y disfrutar solitos el amor de Dios, sino es para proyectarlo, para compartirlo, para dar. Entonces, el amor, dice, va a ser la prueba ante el mundo que somos hijos de Dios. Y el amor está ligado al dar. Quiere decir que tú no puedes decir amar al mundo si tú no das. Tú no puedes decir amar a tus hijos si tú no das. Tú no puedes decir amar a tus padres si tú no das. Tú no puedes decir amar a tu esposa si tú no das. El amor está muy relacionado al dar. Además, hemos sido creados a imagen y semejanza de nuestro Dios. Si nuestro Dios es dador, Dios te ha creado a ti como un ser dador. Pero no parece, dicen algunos. Tienes que tomar la decisión. Tú tienes que decir, Dios me ha creado para dar. Yo me parezco a mi Padre Celestial. Mi Padre Celestial es dador. Dio el ejemplo y me enseñó, por lo tanto, yo también voy a dar. Y es cuestión de decisión. En una ocasión Dios le dijo a Abraham, en Génesis 12:2, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso. Pero luego le dice, y serás una bendición para otros. Se da cuenta cómo Dios está manifestando, está hablando a su pueblo. Te voy a bendecir, te quiero hacer famoso. Y Dios se
como dicen algunos, se bota en bendecirnos, pero Él no lo hace para que tú y yo digamos, ay, qué chévere, yo estoy bien y voy a ser más bendecido y Dios, un año más, el 2021, qué bendiciones traerás para mí. Y seguimos pensando en nosotros cuando Dios dice, pero yo te he creado a ti como un ser dador y te voy a bendecir, te voy a dar, pero es para que tú des. Quiere decir que Dios te bendice con cuál es su propósito. ¿Por qué Dios te bendice? ¿Para que tú seas feliz y súper feliz? No, Dios te bendice a ti para que tú des. Dios te bendice a ti para que tú des. Como Dios te ha creado en tu esencia, eres dador, Dios dice, mi hijo, mi hija es dador. Por lo tanto, yo voy a darle, porque como yo lo he creado con la capacidad de dar, Él simplemente va a recibir y luego va a dar. Pero cuán engañados estamos muchos, que creemos que vamos a recibir de Dios y ahí se queda. Y así como el monito que no saca su mano porque quiere para él y para él. Y quiero que tú en este día tú puedas decirle, Señor, gracias porque me has hecho un hombre, una mujer dadora. Por lo tanto, tomo la decisión de dar. Si tú quieres solucionar un problema, por ejemplo, tuyo, en vez de pensar en cómo soluciono mi problema, y no estoy hablando de no pensar nunca en nosotros, sino que el egoísmo más nos brota que el dar, como hicimos la pregunta de diagnóstico al comienzo, ¿recuerdas? Entonces, si tú quieres solucionar un problema, ayuda a alguien a solucionar el problema de esa persona y entonces Dios te ayudará a solucionar el tuyo. Tú quieres que tus sueños se realicen. ¿Por qué no haces algo para que los sueños de tu prójimo, de alguien, se realicen primero? Por ende, los sueños tuyos, Dios ha prometido que se van a realizar. Recuerdo, esto lo leí en un libro, que un hombre cristiano estaba deprimido, estaba fastidiado porque había tenido un fracaso y estaba muy deprimido hasta que entendió estas verdades que les estoy mencionando. Y tomó la decisión de, en vez de estar deprimido en su cama y pensando en su problema y cómo me han hecho esto, cómo es posible, él tomó la decisión de dar, aún con sus problemas, porque algunas personas piensan que van a dar cuando ya no tienen problemas y cuando tienen abundancia y la felicidad al máximo. No, la Biblia nos enseña que dejemos el egoísmo y, como dije hace un ratito, somos dadores. Y este hombre entendió estos principios y tomó la decisión de salir y ayudar a jóvenes drogadictos. Y comenzó a escucharle sus luchas, comenzó a animarlos, a orar por ellos, a retarlos a creer en una vida mejor. Y entonces, cuando él estaba tan enfocado en ese grupo de jóvenes drogadictos, en algún momento este hombre de deprimido y fracasado consiguió un buen trabajo y pronto se estaba mudando a un departamento. Y este hombre, con lágrimas en sus ojos, contó su propio testimonio y decía, estoy agradecido a Dios. ¿Cuándo fui bendecido? No cuando pensé cómo es que pude fracasar, cómo me pasó esto y cuán triste estoy y por qué nadie viene a consolarme. No, su mayor bendición no estuvo cuando se enfocó en él. Su mayor bendición estuvo cuando él se enfocó en los demás. Y eso es lo que tú tienes que hacer en este tiempo. Y por último, para que tú vivas esa vida para dar y seas más bendecido que cuando recibes. Lo tercero es que tú tienes que sembrar una semilla y Dios traerá una cosecha. En Gálatas 6:7 dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es un principio, el principio de la siembra y la cosecha. Dios primero te dice, te voy a bendecir más cuando tú das que cuando recibes. Y luego te habla de semillas. Dios creó al principio cada semilla y le dio la orden a la semilla que produzca según su género. Cuando tú siembras una semillita de frijol, ¿qué vas a cosechar? Frijoles. Cuando siembras una semillita de quinoa, ¿qué vas a cosechar? Quinoa. Y así, entonces, cada semilla está destinada, porque ya Dios lo creó así, con el potencial de dar una cosecha, y la cosecha, no nos olvidemos que es más abundante que nuestra siembra. Entonces muchas personas viven confundidas y engañadas
o ignorancia tal vez, creyendo que van a ser súper bendecidas orando, orando y orando y orando. Y está bien orar, pero Dios nos da en su palabra principios para ser muy bendecidos. Por eso dice que más es bendecido el que da que el que recibe. ¿Qué tipo de bendición quieres tú? Es mejor entonces pensar en dar y en dar. En Lucas 6:38 también nos dice algo parecido. Dice, den y recibirán. No dice den y se quedarán con poco. Den y se irán a la ruina, ¿verdad? Eso dice el mundo, que está engañado por el enemigo Satanás. Es un concepto del reino de las tinieblas. Pero Dios te viene a decir en este día, da y vas a recibir. Parece absurdo, ¿verdad? Pero así Dios habla en su palabra y es verdad. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo. Date cuenta, lo que tú das, dice, se te va a dar devuelto por completo. Dice, apretado, sacudido, para que haya lugar para más. ¿Estás entendiendo, hombre y mujer de Dios? Todo lo que tú das se te va a devolver completamente. Pero por dar esa semilla, se te va a dar más. Dice, desbordante y derramado sobre el regazo. Y dice, la cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Repito, la cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Cuanto más semillas das, cuanto más piensas en dar, más recibes. No es que cuanto más retienes, cuanto más piensas en ti, vas a tener más. No. El principio del reino de los cielos es cuanto más das, más vas a ser bendecido. Siembra cada día. Piensa, ¿a quién voy a bendecir? ¿A quién voy a sembrar una semilla? Ahora, no necesariamente las semillas son económicas. Por ejemplo, si tú te sientes solo, ¿por qué no vas a ayudar? En vez de estar echado ahí en tu cama, pensando en cuán solo estás o sola, ¿por qué no tomas la decisión de salir y ayudar a otra persona que se siente sola también o más que tú tal vez? Para que coseches. Entonces esa persona, ora por esa persona. Háblale y dile, Dios te ha dicho que tu Padre Celestial nunca te va a dejar, que va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces tú animas a esa persona, la sacas a esa persona de la depresión, oras por ella, la ayudas, luego le haces el pastoreo por teléfono. Y cuando tú estás dando, preocupándote porque esa persona se siente sola, se siente deprimida, de pronto vienen las fuerzas a tu vida, viene el gozo del Señor a tu vida y de pronto te das cuenta que tú ya no te sientes solo. ¿Cómo lograste superar la soledad? ¿Echado en tu cama? ¿Viendo cuánta película de Netflix? No, dando. Porque Dios te ha dicho que todo lo que el hombre sembrare, eso vas a cosechar. Si tú te sientes desanimado, ¿por qué no dejas de pensar en ti mismo? Ay, no tengo ganas. Ay, estoy desalentado. Ay, no siento. ¿Por qué no tomas la decisión? Porque fíjate que eso no lo puede hacer Dios. A veces no entendemos bien la palabra. Decimos, Señor, estoy desanimado, ayúdame. Y bueno, si quieres, haces oración, pero más, haz lo que tienes que hacer. Dios ya te dijo, siembra y cosecha. No podemos obviar este principio. Entonces, si te sientes desanimado, ¿por qué no dejas de pensar en ti mismo y sales a visitar, por ejemplo, a otra persona que está necesitando de repente una visita, un anciano? ¿Por qué no vas a un hospital? ¿Qué tal el hospital donde están los niños? Ellos se sienten solos. No hay enfermo, al menos la mayoría, que estén en los hospitales, que estén mejor que tú, que estás fuera del hospital. Ellos están en una situación vulnerable. Y cuando tú estás ministrando el amor de Dios, porque no te olvides que dice ese verso que en la medida que amemos, vamos a ser conocidos como hijos de Dios. Y el amor puesto en acción, no el amor de palabra que dice, oh, amamos, pero en acción, ¿qué hacemos?
Entonces mucha gente está desanimada, mucha gente cristiana está desanimada porque se ha centrado en su yo. En vez de ir, ¿por qué no vas al hospital? ¿Por qué no buscas un anciano, una viuda, un huérfano, alguien que está en escasez? Vas y lo animas, oras por esa persona. Y aparte de orar, tú te vas a dar cuenta que el preocuparte por los demás va a traer aliento y nuevas fuerzas a tu vida. Tal vez estás deseando tener que tu hijo venga a los caminos del Señor y has orado y tú dices, Señor, ¿y por qué no respondes la oración? Algunos se consuelan y dicen, es que no será su tiempo. Entonces, si ya tú has orado, has hecho la primera parte para que tu hijo o tu esposo o tu esposa o tu papá venga a los pies del Señor. Hay muchas mujeres en la iglesia cuyos esposos no quieren saber nada de Dios. Entonces dicen, pastora, ore por mi esposo y póngalo en la oración de los jueves y los sábados. Está bien, vamos a orar. Pero ¿qué de ti? Que Dios te ha dicho que si tú siembras vas a cosechar. ¿Por qué no haces una siembra? Si tú quieres que tu hijo venga a los pies de Cristo, si tú quieres que tu esposo venga a los pies de Cristo, ve y ayuda al hijo de otra persona. Ve y ayuda a otra mujer cuyo esposo está también así, alejado de los caminos del Señor. Ve y anímala. Dale una palabra a esa mujer de aliento. Dale un principio de la palabra de Dios. Hay tantos consejos sabios en la palabra del Señor. ¿Y por qué no ayudas a alguien? Y en el tiempo que menos te lo imaginas, ese hijo, ese esposo, que tú dices, ya llevo orando 20 años, pastora, por este esposo, y qué duro de corazón es. ¿Y por qué no empiezas a dar? ¿Por qué no empiezas a ayudar a mujeres cuyos esposos todavía no conocen de Dios? Cada semilla produce conforme a su género. Y lo más común, si tú estás batallando con tu economía, o sea, el dinero, ¿por qué no ayudas y no bendices a otra persona que tiene menos que tú? ¿Sabes cuál es el gran problema cuando tenemos problemas económicos? Acaparar, guardar, retener. Y eso es lo que hace la mayoría, y aún cristianos. Y miran su sueldo, miran lo que tienen, calculan y dicen, no, estoy a las justas, y retienen. Y están como aquel monito que metió su mano en el barril y está apretando la mano. Y no quieres dar tu diezmo, no quieres dar tu ofrenda, y menos ayudar al necesitado, porque tú dices, yo estoy para que me den, ¿cómo voy a dar? Estás como el monito metiendo tu mano en el barril y estás apretando tu mano. Ahí está tu diezmo, ahí está tu ofrenda, ahí está esa ayuda al necesitado. Pero si tú estás batallando en tu economía, ¿por qué no ayudas a otra persona? ¿Por qué no das? Porque dar es mejor que recibir. Ahora, ay, pastora, pero el dinero es lo que menos puedo sembrar en este tiempo. Pues yo te animo a sembrar una semilla de sonrisa. Hay cuántas personas en cuya casa todo el mundo está con el celular. ¿Han visto esas casas? Otras casas, la tuya no, otras casas, ¿no? Están todos con el celular, o todos están serios y molestos, cada uno en su propio mundo. Y nadie le sonríe, y de pronto llegas tú. ¿Y por qué no siembras una sonrisa? ¿Por qué no puedes sembrar un abrazo? ¿Tú sabes cuántas personas no reciben un abrazo? Ay, me voy a contagiar del virus en el nombre de Jesús. Ya deja de pensar en esas cosas. No pises el palito del enemigo. ¿No te das cuenta que detrás de todo este show del coronavirus, yo creo que es show? Bueno, ese es otro tema. Pero el enemigo quiere distanciarnos, separarnos. Si amas a tu abuelo, no lo visites. Si amas a tu discípulo, ni te atrevas a visitarlo. Un poco más y dicen, ni te atrevas a verlo ni siquiera por videollamada. Nada más falta eso. Porque me van a contagiar del coronavirus. No estoy hablando de ser imprudentes, pero estoy hablando de cuánta gente en este tiempo no recibe un abrazo. Y cuánta gente, con el abrazo que tú puedes dar, cuánta gente podría animarse. Cuánta gente a través de tu abrazo podría percibir el amor de Dios. Tú no te imaginas cuánta gente está esperando el abrazo tuyo. ¿Te animas a sembrar ese abrazo?
Leí en el internet una noticia que ocurrió en el año 1995 y está titulada como El abrazo rescatador. Sucedió que en aquel año nacieron mellizos, un niño y una niña, y prematuramente a los 6 meses. Entonces el niño estaba saludable y respondió en la incubadora que lo colocaron. Sin embargo, la niña, su hermanita, no. Y entonces se fue empeorando y al cabo de un mes de luchas de los médicos, esta bebé estaba ya por morir. Y de pronto una de las enfermeras, y ahí está publicado inclusive el nombre de la enfermera, que se le ocurrió la idea y aún venciendo los protocolos médicos, me imagino que habrá hablado con el médico, logró que los 2 bebés fueran puestos en una sola incubadora. Y las imágenes que se publicó esta noticia en aquellos años, están ahí los 2 bebés. Y el niño que está sano está. Yo creo que aquí intervino Dios, porque Dios sabe que cuando amamos, cuando sembramos, cuando nos preocupamos en la necesidad del otro, nosotros somos bendecidos. Y dice la noticia que no sé cómo sucedió, uno de los bracitos del bebé que estaba ya sano, ¿no?, abrazó a su hermanita. Y ahí lo tenemos en imágenes. ¿Cómo puedes observar que este bebé está abrazando a la bebé que está a punto de morir? A los pocos días, esta bebé, sus pulmoncitos comenzaron a oxigenarse. De pronto su respiración se fue normalizando. De pronto su cerebro y todos los órganos de su cuerpo comenzaron a funcionar. Y de pronto su temperatura se normalizó. Y hoy en día esos mellizos, esos 2 bebés están felices y contentos. Final feliz. Y por eso que dice la noticia, el abrazo rescatador. Ponte a pensar, ¿cuánta gente necesita tu abrazo? Si tú decides dejar el egoísmo, si tú entiendes que Dios te ha capacitado para ser un dador, simplemente tienes que sembrar esa semilla. ¿Por qué no otro tipo de semilla? Porque algunos dicen, es que no tengo dinero. ¿Y por qué no ir un día y cortar el pasto, arreglar el jardín de alguien? A cambio de nada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Porque tú siembras y Dios promete la cosecha. ¿Qué tal preparar un postre? No para que te lo comas tú. Preparar un postre, a ver qué postre sabes hacer. O unos pequeños, ¿qué tal? Pero pensando no en que te lo comas, porque ya algunos estamos muy gorditos. ¿Ah? ¿Qué tal preparar un postre? Y si no sabes preparar, aunque sea mandar a preparar o comprar ya, si no sabes preparar. Pero no para ti, sino para dar a alguien. Que tú puedas visitar a alguien y tú le digas, estuve pensando en usted o en ti y preparé esto y te los vengo a traer. ¿Sabes? No sabes la bendición que viene a tu vida. Y tú dices, pero estoy dando y quedándome con menos. No, porque la palabra de Dios, hace un momento hemos leído que los que den a otros les será devuelto por completo. Dios se encarga de tu cosecha. Tal vez tú dices, no tengo ni para el postre, ni para un pequeño. Entonces, ¿qué tal escribir una nota? No tengo celular, ya, en papel, a la antigua. ¿Qué tal agarra un papel que por ahí? Yo creo que sí tienes un papel, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos más que un papel, tenemos un celular o el celular de alguien. ¿Qué tal escribir una nota donde tú te inspires y pienses en la otra persona? ¿Qué tal está triste? ¿Qué tal está pasándola mal? ¿Qué tal está desanimado? Y que tú te inspires por un momento y que des tu tiempo para escribir una nota donde tú lo animes y que le digas, que le hagas recordar cuán importante es para nuestro Dios. ¿Sabes? No te imaginas el valor que tienen esas palabras tuyas hacia esa otra persona. ¿Qué tal una notita para tu esposo? ¿Cuántos segundos te tomaría invertir en inspirarte un momento, en dejar de correr, dejar de ver un poco la televisión y sentarte a escribir, sea por el celular o sea por una notita? ¿Saben? Hay muchas cosas que se han perdido, por ejemplo, en los matrimonios.
¿Qué tal coger una hoja y escribir algo y dejarlo ahí? No sé si en el zapato de tu esposo, en la cabecera de tu esposa, en la cocina, ahí en su tocador. ¿Qué tal? Hay muchas cosas que se han perdido por el afán, por el corre-corre de la vida. Y Dios te dice en este tiempo, da para ser bendecido. ¿Qué tal a tu hijo una notita? De repente tu hijo está, bueno, ahora están en la casa, los que están en el colegio. ¿Qué tal tú estás en la cocina, mamá, y le escribes por el celular? O de repente no tienes celular, una notita, un papel, un pedazo de hoja bond, ¿verdad? Donde tú le digas cuán importante es tu hijo. O querido hijo, que tú le escribas a tu mamá, a tu papá, una notita, donde las palabras que tú viertas ahí sean palabras de vida, palabras de bendición. Son semillas que tú tienes que tomar la decisión de dar. ¿Qué tal una notita para tu líder? ¿Qué tal una notita para tu discípulo? Sabes, hay de muchas formas podemos sembrar semillas. Y sabes, necesitamos entender que hay algo sobrenatural que sucede cuando quitamos nuestros ojos de nosotros mismos y miramos las necesidades de las personas que nos rodean. Vive para dar en lugar de vivir para tener. Ese es el mensaje del día de hoy. Vive tu vida para dar. Levántate cada mañana. ¿A quién voy a bendecir hoy? ¿A quién voy a dar una sonrisa? ¿A quién voy a dar un abrazo? ¿A quién voy a llevar un pastel? ¿A quién voy a bendecir? ¿A quién voy a animar con mis palabras? ¿A quién voy a dar? Porque voy a dejar mi egoísmo. Número 2, soy un dador. Dios me ha creado a su imagen y semejanza. Y tercero, tomo la decisión de sembrar una semilla. Querida iglesia, nuestro Dios quiere bendecirnos más de lo que nos imaginamos. Pero está en ti el ser bendecido aún más de lo que ya eres. Así que ahí donde estás vamos a orar.